Por esto, despójense de toda inmundicia y de toda maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Santiago 1:21. Vos sabés que en la Biblia hacen muchas referencias al tema de la palabra. En la Biblia cristiana, en la Biblia hebrea, en los libros de los musulmanes, en los libros de los maestros tibetanos, hinduistas. Pues fíjate que si nosotros vamos a la devoción de Krishna, el bebé Krishna se llama Govinda, y Govinda tenía una piel azul. Pero piel, en la neuropsicodecodificación que yo enseño, es cómo me relaciono a los demás. Y azul es el chakra laríngeo, es este manto del Reiki Kotobá. Vamos a ver un poquito lo que decía Santiago. Dice, por esto, despójense de toda inmundicia. ¿Qué significa inmundicia? Entonces busqué etimología de la palabra inmundicia y habla de lo sucio. Ahora, estamos hablando de una cultura de hace 2000 años. Hace 2000 años no se sabía de la física cuántica. Hace 2000 años no se sabía del Bluetooth. Hace 2000 años no se sabía del Wi-Fi. Hace 2000 años no se sabía de la transmisión de los electrones, de la información. Hace 2000 años no se sabía, por ejemplo, que los árboles están todos conectados. Resonancia mórfica, estudien, lean. Hace 2000 años no se sabía que a lo mejor los gérmenes y las bacterias están todos conectados. Hace 2000 años que no se sabía que posiblemente la humanidad esté toda conectada. Se llama resonancia mórfica. Campo mórfico. Lo más cercano lo vimos en una película que es Avatar, donde toda la naturaleza está conectada. ¿No será que los animales de la naturaleza saben cuando vienen los terremotos porque están conectados a la madre Gaia, planeta Tierra? Entonces, repito lo que dice el apóstol Santiago. Por esto, despójense ¿de qué? De las inmundicias, de las cosas sucias. Pero claro, en ese momento no se entendía de cosmos, orden, como se entiende hoy en la física de la cosmogénesis. Cosmos, orden, caos, tierra. Entonces, ¿cómo le hablaban al pueblo? Le hablaban desde lo sucio o desde lo limpio. Él decía que hay que salir de todo proceso de desorden, donde en nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar tiene una doble característica, una que es la palabra sucia, desordenada, y otra que es la acción desordenada. Entonces él dice, despójense de toda inmundicia y de toda maldad que tanto abunda. Hace 2000 años lo decía, ¿no? Todavía seguimos. Para que puedan recibir con humildad. Claro, el que habla bien, el que bien dice, el que cambia su manera de hablar porque sabe que tiene que hacerlo, y le voy a explicar por qué, no es por un tema religioso, es por un tema técnico-científico, ya que si en el principio fue el verbo, y el verbo se hizo carne, imagínense que en las constelaciones de las galaxias es un celular, es un edificio inteligente. Entonces vos al celular le decís, oh Google, ok Google, andate a la... Entonces Google va a decir, malas palabras no acepto. Ok Google, dame la vida de Gandhi. Gandhi, y empieza a hablar. ¿Por qué no pensar de salir del dogma religioso y entrar en un concepto científico? Acuérdense en que Dios no hizo la Biblia, la mandó a hacer. Dios no hizo la hostia, mandó a hacer el simbolismo. Dios hizo el átomo, los túneles fotónicos, las dimensiones paralelas, los universos, eso que nosotros creemos como es Dios, a nuestra imagen y semejanza, digo. Dios creó la existencia con la palabra. En el principio fue el verbo, y el verbo se hizo carne y vio que era bueno. O sea que la palabra en equilibrio divino hace creaciones divinas. Ahora entiendo por qué sufrí tanto. ¿Qué hace tarado? ¿Qué hace estúpido? ¿Qué hace petizo? ¿Qué hace enana? ¿Qué hace gorda? ¿Qué hace flaco? En todo el mundo hablamos así. Pero todos somos gente buena. Voy a cambiar la palabra. Ya no voy a decir ignorantes.
voy a decir enfermos. Y encima hacemos patología del delito, apología del delito. ¿Por qué? Porque lo repetimos y nos orgullecemos de hablar así. Vos no hablas así, dale. El tomate está caro. La ropa es carísima, ¿viste? ¡Ay, qué linda que sos! Pero Eduardo, no puedo decir eso. Si viene una mujer y yo le digo, ¡qué bonita que estás hoy! Hoy está bonita, hace 15 años la conozco. Si ella es una mente sabia, va a decir, ¿qué me vio hoy? Que algo lo hace feliz. ¿Y por qué antes nunca me dijo nada? Y al lado hay otra mujer, mi otra tía. Y su mente ego puede decir, ¿por qué a ella le ve bien en el pelo y a mí no me dijo nada? ¿Te diste cuenta que a veces no es solamente que no se debe hablar mal de la gente, sino no se debe hablar ni siquiera el bien de la gente? Porque ese bien y mal es el árbol que Dios dijo en el Edén, no juzguéis. No es que me pongo religioso, te explico científicamente, religiosamente, que todo lleva una misma coordenada. No sabemos hablar porque no entendemos qué significa la palabra. Por eso te estoy enseñando, Reggie Cotobá, en la historia, en la filosofía de la palabra en la tierra. Vos decís que crees en Dios. Sí, yo también creo. Yo creo en Windows, pero no lo uso. Yo creo en Excel, en Word, pero no lo uso. Nosotros los humanos creemos en Dios, pero no trabajamos bajo esa plataforma. Pensá lo que yo te voy a decir. Si dice la palabra de Dios, en el principio fue el verbo, la palabra, y el verbo se hizo carne, y Dios vio que era bueno, o sea que Dios quiere decir creador. Dios quiere decir creador. Si Dios es un creador, ¿cómo se llamaría un creador en este siglo XXI? Programador. ¿Qué hacen los programadores? Programas. ¿Pero con qué trabaja? Con encriptaciones. ¿Qué son las encriptaciones? Símbolos, vibraciones. ¿Para qué? Para que vos entres en el home banking, en una WhatsApp, en una aplicación, y puedas ver algo que te interese en la net, en la nube. ¿No será que las dimensiones paralelas de la creación que llamamos de Dios es una nube, es un programa donde Dios co-crea el orden? Y las almas pequeñas, enfermas, co-crean el caos, o sea, la inmundicia. Dice el apóstol Santiago que hay que tener mucha humildad para salir de la inmundicia. La palabra sembrada en ustedes. ¿Cuándo se sembró la palabra? En nuestro origen. En nuestro origen Dios dijo, vos sos el elegido, pero vos también, Y vos, y vos, y vos, y vos, y todos ustedes son elegidos. Escuchen, la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Por qué habla de salvarles la vida si nosotros somos eternos? Si nosotros somos abundantes y somos sanos. Ay, ¿para qué me duele? Ay, me duele acá. Ay, no tengo plata. Algo pasa entre lo que Dios creó, esa semilla, y algo pasa en lo que mamá y papá, los mejores, los míos, me enseñaron que yo tengo que hablar. Cuando yo hablo como Dios, yo no tengo inmundicias. Y cuando yo hablo como humano, yo tengo inmundicias. Pero Eduardo, no exageres, sí exagero porque no entendemos el sistema. Si yo te digo a vos, por ejemplo, toma, te doy una computadora. Empezá a programar. Barra, palito, 2 puntos, paréntesis, JB, test. Empezá a programar, dale. Dale, poné diseño ahora, a ver qué salió. No salió nada. Salió toda una cosa rara, como una meba sucia, como un vómito. Entonces viene un programador, se ríe y ¿sabes qué dice? Hiciste una inmundicia. ¿No será que hasta acá llegamos? Y la manera que nos enseñaron a hablar, criticar lo malo o criticar lo bueno, el árbol del bien y del mal, de juzgar, nos llevó a vivir comparado con Dios, comparado con la gran familia, con los Saint Germain, con los Jesuses, con los Budas, con las grandes maestras, con los grandes ángeles, con los grandes todos. Nosotros vivimos creaciones, porque somos creadores, inmundas, de la tierra, del astral. ¿Entendés por qué Reiki Cotobá? Pero bueno, dejemos el cristianismo hebreo.
Vayamos al Tíbet. Y en el Tíbet encontramos un símbolo. Ahí está. Mirad. El Om. Ahora, para. Ya sé, Joel, vos lo explicaste, lo enseñaste. El Om es el yo soy. Dicen los brahmanes, los sacerdotes de Brahma, que el Om es la palabra original. ¿Por qué no pensar entonces que yo uno la Torah, la Biblia, y en el principio fue el verbo, y el dibujo del verbo es el Om? Pero son simbolismos, mis amores. No se enojen los tibetanos con los cristianos, ni los cristianos con los judíos, por favor, ya basta. Ni inquisiciones. Ahora, la pregunta sería, si estos son los labios del dios Brahma en el Tíbet, ¿qué hace el símbolo del Islam ahora? Acá, mirá, la luna y el sol. Es muy sencillo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a decodificar códigos, si no, nunca vamos a ser programadores. Y si no somos programadores, nunca vamos a ser creadores. Y si no somos creadores, no vamos a saber qué programa funciona bien en nuestra vida. Pero programa en dónde? Programa en el amor, programa en la luz, programa en el dinero, programa en la vida. No me puedo acercar a Dios si yo programo mal. O sea, si yo no sé encriptar, si yo no sé programación divina, si yo no sé hablar correctamente como Dios manda, el bien decir, yo sin darme cuenta voy a maldecir. El Om dice que cuando estés en femenino o masculino va a hablar Dios. ¿Pero qué es el símbolo del Islam? Es una vagina, es una luna, es un útero y es ternura, compasión y misericordia. Eso tiene que tener en la cabeza para vos. Ternura, compasión y misericordia. ¿Y qué es ese puntito? Es una estrella. Sabiduría, certeza y confianza cuando copulan. La ternura, compasión y misericordia, la sabiduría, la certeza y la confianza. Mirá este símbolo ahora, ¿eh? Este es Islam. ¿Y ahora? Tao. ¿Te diste cuenta? Que cuando vos tenés ternura, compasión y misericordia, tenés sabiduría, certeza y confianza, la palabra de Dios salva en vos. ¿Entendés que nos tenemos que sacar las inmundicias? Y las inmundicias, cuando no es ternura, es hablar mal. ¿Con quién? Con nosotros. Y obviamente con otros. Cuando vos te perfumás y te perfumás con cloro, con lavandina, le decimos por acá, el olor a cloro y a lavandina llega a 1 kilómetro. Cuando nosotros hablamos mal, vibramos en esta resonancia mórfica de la creación y atraemos a gente que habla mal. O sea, si yo me asocio a programadores que hablan mal como yo, por ejemplo, gente pobre, automáticamente nunca voy a salir de la pobreza, por más que digamos que son gente buena. El enfermo en el hospital, el enfermo que tiene pulmonía o cáncer, no estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que es enfermo. Entonces, cuando nosotros nos enseñan a hablar, nos enseñan a juzgar en la tierra, esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, no toques, no digas nada. Ahora cuando venga la tía, cállate, cuando venga papá, no lo voy a decir, portate bien, eso no se hace, eso no se dice. Y estoy hablando de las mejores familias, no te pegaban, no te violaban, como a mí. Pero había otro tipo de violaciones, nos violaban, como les pasó a ellos con sus padres, de la época del mono, o de Adán y Eva. Nos violaban la verdad, porque no la sabían. Por eso Jesús dice, la verdad os hará libres. Entonces en el Tíbet, el Om representa la palabra sagrada y el poder de la creación. O sea, ya está, listo. ¿Podríamos decir que Reiki Kotobá se originó en el Tíbet? Si vos querés. ¿O acaso Reiki Usui tradicional no es budismo y se originó en el Tíbet? Que yo utilice una palabra genérica, como hoy te decía en la introducción, Reiki, una palabra japonesa, no quiere decir que esto no se haya originado extraterrestremente en la Tierra, en el Tíbet, o extraterrestremente que no se haya originado en Egipto, o extraterrestremente que no se haya originado en África, o extraterrestremente que no se haya originado en México. Porque en la Tierra hubo 4 o 5 lugares donde los extraterrestres, Atlántida, Lemuria, Egipto, los Andes, los Alpes, el Tíbet, trajeron la información de cómo era la creación.
¿Y qué hicimos nosotros los Pérez, los López, los inmundos? Nos reímos de todos esos. Porque queremos plata, queremos sexo, queremos familia, queremos esto, queremos criticar, queremos juzgar, queremos empresa, queremos dinero, queremos sanarnos. Pero si no empezamos a entender la filosofía, que es el amor por la sabiduría, no va a haber símbolo ni técnica que aguante tremendo ego. Mira, hace 250 años, ya va a ser casi 300 años, que está el símbolo de San Benito. Pero el símbolo de San Benito es un símbolo arcaico, debe tener 10.000, 15.000 años. Es la esvástica budista, 10.000 años. Es el antakarana tibetano, 10.000 años. ¿Y cómo puede ser que si yo conozco el antakarana, si yo tengo el símbolo de San Benito tatuado acá, tatuado acá, tatuado acá? Viste que mucha gente tiene el símbolo de San Benito en la cadena de oro, en el granal, y sigue teniendo problemas. Porque el símbolo en sí no tiene poder. El poder lo tiene quien lo activa y quien lo vibre en su pensamiento, en su palabra y en su acción. Cuando se abre el corazón, mi palabra y mi mente para todos. ¿Te acordás el Islam que te decía hoy? Entonces es muy importante que ustedes entiendan que si en el principio fue el verbo, es muy importante que la palabra mueve la matrix, que la palabra hace la creación. ¿Entendés por qué Jesús dice, ustedes que son creyentes en Jesús o no creen tampoco en Jesús? A la raíz. Somos niños. Jesús decía, no importa lo que entre en tu boca, lo que importa es lo que sale de tu boca. Y ese habla mal, ese putea, ese maldice, maldice. ¿Pero qué quiere decir maldecir? ¿Por qué no te morís, hijo de fruta? Esa es una bomba. Pero tengan en cuenta que un poquito de venenito. Ay, esa remera no te queda bien. Ay, yo no me compraría nunca ese saco. Bah, no sé cómo habrá hecho ese para tener esa plata. Mira aquella, mira aquel. ¡Ah! Cállate que ahora viene mi cuñada. Cuidado, que maldecir puede ser bomba. ¡Bam! O puede ser balazo, o puede ser arsénico, en copitas y en sustancias chiquititas. Pero cuando vos le tirás una bomba al otro, donde primero se activa es adentro. Cuando vos le pones arsénico de palabra al otro, donde se está la fábrica del arsénico es adentro. Por eso también ya se sabe que las personas que mal hablamos y mal pensamos somos los que más fácil nos enfermamos. Te hablé del cristianismo con respecto a la palabra. Te hablé de Jesús con respecto a la palabra. Te hablé un poco del yo soy con respecto a la palabra. O sea que si la palabra, escucha, si la palabra moviliza la Matrix, ¿entienden por qué los magos, se ponían la capucha, entraban en silencio? Los monjes cristianos hebreos, los sacerdotes egipcios y hierofantes, los monjes tibetanos, budistas, taoístas, entraban en introspección, leían los Vedas, la Vedanta, la Biblia, el libro de la vida, el Corán, el Talmud, los libros sagrados, porque ahí ellos aprendían la ley, aprendían computación de ese momentum. Y entonces, ¿para qué hacían tanta meditación? ¿Para qué eran de clausura? Se cerraban la boca como los monitos. Porque si vos estás co-creando mal, mejor cállate. Si vos querés empezar a practicar y a observar, habla poco. Y fíjate si te sobra el dinero, en paz. Fíjate cómo te habla tu mujer, tu marido y tus hijos. Porque según lo que pasa en el entorno, como te hablen, es lo que siempre cosecharás. Hola, mi amor, feliz día. Es porque vos sembraste eso. Sí, ¿qué te hace falta? Es porque vos sembraste eso. Bueno, ¿estamos en el infierno del colegio? ¿Estamos en el maternal del colegio? Bueno, yo ya lo pasé, yo estoy en la primaria ya. Empecemos de nuevo, ¿te parece? Por eso el Reiki Kotoba. Por
Por eso yo creo que los monjes budistas, especialmente los monjes zen, eran especialistas en el silencio. Las monjas carmelitas que no hablan con nadie y son las que más poder mágico metafísico tienen en la Iglesia Católica. Yo he tenido una ex monja carmelita como alumno de maestría de Reiki y me decía, yo vi levitar. Vi a monjas que decretaban con la palabra y se movían cosas. Claro, era una mujer grande, 70, 80 años tenía, y había sido monja carmelita hasta los 50, 60 años, y salió de la orden, sin irse de la orden, porque quería aprender y practicar un montón de cosas por fuera de la orden. Una mujer muy importante. Y me dijo, voy a volver a la orden solamente para enseñar todo lo que estoy aprendiendo. No solamente aprendía conmigo durante mucho tiempo, sino aprendió del taoísmo, del budismo. Y quizás sea verdaderamente una monja que le hizo caso a Jesús, que mi iglesia es universal. ¿Entendés por qué los monjes zen hacían el arco y la flecha? Porque es un símbolo de meterse para adentro y salir con la palabra del decreto. ¿Entienden por qué San Benito? ¿Cómo se lo conoce a San Benito en el mundo? Porque era un monje exorcista. ¿Qué quiere decir exorcismo? Sacar demonios. Pero ustedes saben qué quiere decir demonium. Las cosas inmundas. ¿Ustedes saben qué son las cosas inmundas? Lo que no corresponde a la creación de Dios. ¿Y dónde están? En el burdel de la mente, que después sale por la palabra. Entonces, ¿cómo él hacía, como pastores, como judíos, como cristianos, cómo él hacía para exorcizar los demonios? La oración, la palabra, la introspección, la oración y la palabra. Entonces, claro, ¿pero por qué tenía poder? Porque estaba vacío, pero a su vez estaba lleno de poder. Porque, anotá está, el poder de Dios es la palabra correcta de vida. ¿Te acordás? En el primer video que te dije que espiritual es el verbo, el hálito de vida, con sabiduría y certeza, spiritus al. La sabiduría y la certeza en el hálito de vida. O sea que si vos querés tener poder con la palabra Reiki, con Kotoba Reiki, no es un Reiki de imposición de manos, casi te diría. Cambien la cabeza, cambien la cabeza. Reiki Kotoba es la unión de mucho conocimiento, donde tu palabra va a empezar a tener poder. ¿Vos te imaginás en tu sesión de Reiki tradicional? Donde viene la señora y vos la mirás a los ojos con paz y con ternura, Luna, y la hablas con sabiduría, con la mano en el corazón, un instante, o la mirada en el corazón. Abuelita, todo va a estar bien. ¿Entendés? ¿Vos te imaginás cuando vos digas en tu casa que este sea un lugar de luz y de paz? Las energías de la mastermind, de la mente maestra, de los campos mórficos, Avatar. ¿Viste cómo venían las lucecitas? Y se unían al cuerpo de alguien. Bueno, es así. Confía que es así, no es una película, es la vida real. Después de Julio Verne esta parte, todo lo que vimos como ciencia ficción, la verdad trasciende la ciencia ficción, es más grande que la ciencia ficción. El humano no tiene idea de lo que es la creación de lo que llamamos Dios. ¿Te gustaría cada vez que le digas a alguien te amo, se le vaya por completo a la oscuridad? Que cada vez que le digas a alguien todo va a estar bien, repite conmigo, yo me amo, yo me amo, yo me amo, yo me amo. Cerrá los ojos ahora. Vamos a hacer este ensayo, ya estamos acá dentro de Kotoba Reiki. Amoroso universo, me disculpo por todas mis palabras. Amoroso universo, yo me perdono. Estaba enfermo, tenía como una amnesia, no me daba cuenta quién era. Amoroso universo, recién estoy recordando un poquito. Energía de la palabra de Dios, entra en mí ahora. Energía de la fuerza de Dios, entra en mí ahora. Decile vos, entra en mí, poder de Dios. Saname, reparame, dame el chi ancestral. Llename de luz las glándulas, llename de luz los órganos. Empecemos de nuevo.
agradecemos. Le pusimos Reiki Kotobá, porque los maestros me dijeron, esto es Reiki Kotobá. Pero no es como el Reiki tradicional, no es como otras técnicas de Reiki. Es poder hablar, es poder decir desde la verdad, desde la deidad. Es poder hablar claro. Claro quiere decir con luz. Aprendamos a pensar. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo en la epístola 1-2 de Corintios? Si no escuchan lo que dicen, si no oyen lo que hablan, se transforman en bárbaros. ¿Escuchaste? ¿Entendés por qué es tan importante para religiones comparadas? Para el exorcismo, para la magia y obviamente para nosotros ahora los reikistas. Por eso el presidente de la Asociación Americana del Maestro de Reiki, Eduardo Dharma Joel, te está enseñando este Reiki, que parece ser que es un Reiki de Acuario. Y hace 10.000, 1.000.000 de años ya lo practicaba la raza, porque venía de los creadores extraterrestres. Hablen bien, están concreando. ¿Te acordás que vimos películas extraterrestres? Algunos de ustedes los habrá visto, tal menos los hermanos superiores galácticos, y vas a ver que tiene una boquita chiquitita, chiquitita. El maestro Yoda en la Guerra de la Galaxia, una boquita chiquitita, chiquitita, qué paradoja, y unas orejas grandes, 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 para poder oírte mejor. ¿Te acordás cuando decía que los extraterrestres y los ángeles hablan por telepatía? ¿Y cómo hablamos nosotros acá en la Tierra? ¿Entendés? ¿Entendés? Ahora, ¿por qué muchas veces en las canchas de fútbol la gente se pone como loca? O loca. Porque se alteran. ¿Entendés por qué es en las reuniones, como en Argentina llamamos las familias Campanelis? No sé cómo lo dirán en tu país. Esas familias comunes que nos sentamos en la mesa, ¿viste? Éramos 10, 15, 20, 30 con amigos. O esos programas de televisión de políticas, almorzando no sé con quién, que no dejan pensar. Viste que estamos en un plano inmundo, pero también estamos en un plano de amor. Cada uno va a tener que elegir de qué lado está, dice Krishna a Arjuna. Quiero estar de tu lado, le dice Arjuna, el mejor discípulo de Krishna. Tibetanismo, Dios tibetano, como Jesús. Le dijo Arjuna, yo quiero estar de tu lado. Y Krishna le dijo, ya ganaste la guerra. También Jesús dijo, ¿estarás conmigo? Ordenando o desordenarse enfrente. Y la palabra tiroides, escuchá ahora, tiroides, cuerdas vocales, cerebelo. Ya. ¿Cómo te llamas, Eduardo Andrés Pérez? ¿Cómo te llamas, Eduardo Andrés Pérez? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama mamá Luisa? ¿Cómo se llama papá José? ¿Por qué no pensar que las cuerdas vocales son energías vibracionales del aire, del espiritual? ¿Y por qué no pensar que los nombres vibran notado de frecuencia, que como lo pronuncies y que significa, alteran el cerebro? ¿Entendés por qué yo tengo un seminario? Que es la vibración de los nombres. O por qué, por ejemplo, hablando de la palabra, los rabinos cabalistas, por ahí alguno de ustedes que es judío, ortodoxo, cuando Saraj se enferma en la casa, el rabino va, llama a la familia, hace una oración, hace una plegaria y le dice a Saraj, a partir de ahora te llamarás Miriam. ¿Por qué? El rabino le cambia el nombre a Sara y le dice Miriam. Porque la vibración de la palabra, la vibración del nombre, cambia la electrónica del cuerpo. Bueno, anda a discutirse a los rabinos. Pero pará, ¿querés discutir a los japoneses? ¿Querés discutir a los chinos? ¿Querés discutir a los tibetanos? ¿A los taoístas? ¿A los budistas? ¿A los maoístas? ¡Buh! Humildad. Humildad, como decía Santiago. Humildad para sacar la inmundicia. Humildad para empezar de nuevo. Palabra difícil, humildad, ¿no? Yo soy muy humilde. Un guerrero no es humilde. Es soberbio. Un pobre es soberbio. Un rico carenciado es soberbio. Porque con semejante Dios, ¿por qué hacer vanagloria de la riqueza pequeña e inmunda que tenés?
Y si sos pobre, ¿dónde te perdiste el diamante de la palabra de Dios de la abundancia? Próbame que te voy a saciar. ¿Entienden? ¿Y querés que te diga más? Estoy escuchando que los maestros me dicen, recordales que Dios le dijo al pueblo elegido que si van con el arca y la Torá, no pierden ninguna guerra. ¿Vos te acordás que era el arca? Eran unas maderas, una caja que guardaba la Torá. ¿Qué quiere decir Torá? La ley. ¿Y sabes qué quiere decir arca? La palabra. Empezamos de nuevo. Dios le dice a los rabinos que si tocan el shofar, 7 rabinos, 7 chakras, si están en sintonía cósmica y van con la palabra arca y llevan adentro la Torá, la ley, no pierden ninguna guerra. ¿Entendés la clave de por qué Reiki Kotobá? ¿Te gustaría tener poder y sanar a la gente con la palabra? Como los mejores pastores, como los mejores sacerdotes carismáticos. ¿Te gustaría ser una líder en las ciencias complementarias y que miles y miles te sigan? Y que miles y miles y miles cambien como me pasa a mí. ¿Te gustaría? Claro que sí, a mí me encantaría. Entonces Reiki Kotobá, que es un nombre nada más. Acá lo importante es lo filosófico. Ni siquiera es importante el símbolo, aunque te lo voy a dar. Porque ya te repito, ¿de qué sirve el símbolo 1 de Reiki Usui Chokurai? El más fácil de todo, dijo uno. Si no me acuerdo que hay una energía que de lo alto baja en forma espiralada continua conmigo. Tenemos que salir del maternal de la Tierra. Somos seres celestiales, extraterrestres, si querés fantasmas, si querés venidos a un cuerpo humano. Somos espirituales en un ser humano. Somos ser en no ser. Mirá, ¿te acordás que yo te decía que los extraterrestres hablaban por telepatía? ¿Sabés que hay una cultura en África contemporánea? Siguen 200, 300 años, 50. Y en Australia también se investigó en la parapsicología científica que esos seres no hablan, son aborígenes. Les obligan a tener un taparrabo porque se mezclan en algún pueblo con la cultura de estos años. No hablan. ¿Y sabes qué descubrió la ciencia? Que se conectan y escuchan lo que el otro piensa por telepatía. Hace poquito di una conferencia a muchísima gente sobre comunicación interdimensional con maestros, con guías. Y enseñé, tengo un curso también ahí, porque eso es lo que aprendí de mis ángeles, cómo comunicar en otras dimensiones. Y aprendí que para poder comunicarme con la voz superior, tengo que tener silencio en la cabeza. Y para poder enseñar mejor, tengo que tener silencio en la cabeza. Para que las palabras que bajan del cosmos entren en mi mente y salgan por mi boca y se mezclen con la ternura y el amor. ¿Entendiste? Porque Reiki Kotobá. Vamos a seguir,